Resulta que este tipo, Paolo Salerno, además de ser un cabildero, sí lo es un cabildero, y además sí es abogado y sí trabaja para defender los intereses de empresas en materia energética. El mismo Ricardo Sevilla, en su investigación que publicó el día de hoy, si no me equivoco, hoy por la mañana, comparte imágenes donde se ve claramente que Paolo Salerno es miembro de un bufete de abogados que lleva su nombre y que está especializado en materia energética. Díganme ustedes, si eso no es estar en favor de los intereses de empresarios privados, pues yo no sé qué es. Así que, amigas, amigos, denle compartir a las más de 60 personas que están conectadas a través de nuestras 3 plataformas. Gracias por estar por aquí, porque vamos a entrarle de fondo a este temita. Antes de entrarle, quiero compartir con ustedes el hecho de que la denuncia en contra del mal aprovechamiento de los recursos energéticos mexicanos ya se venía denunciando nada más y nada menos que desde el año 2014. La entonces diputada federal y una de las diputadas más jóvenes que han pasado por la Cámara de Diputados, resulta que la entonces diputada federal Luisa María Alcalde Luján, allá en ese lejano año 2014, ya denunciaba que las plantas hidroeléctricas estaban completamente subutilizadas. Dice ella misma en un tuit que publicó en su cuenta personal: celebro la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar constitucional la ley eléctrica. Comparto un fragmento de 2014 donde desde la oposición denunciábamos los esquemas corruptos para privatizar la industria eléctrica. Así lo decía la entonces diputada y hoy secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján. Del momento, bien, va, corre video. CFE está malgastando su infraestructura. Tenemos una subutilización de la infraestructura que llega hasta el 50%. Así que aunque México tiene el potencial operativo para producir mucha más electricidad de la necesaria, los últimos gobiernos disminuyeron la capacidad de generación de CFE en 12,000 watts y entregaron el suministro de más de 6 millones de usuarios a empresas particulares. Ahora, con esta nueva ley, los grandes consumidores industriales, comerciales y de servicios que representan el 60% del mercado eléctrico podrán contratar con mayoristas privados. Y CFE solo atenderá a los usuarios de suministro doméstico. Es decir, se queda únicamente con el 23% del mercado, lo que significa dejar de percibir 185,000 millones de pesos al año. O sea, chéquense nada más. CFE, con la reforma energética de Peña Nieto, tenía el 23% del mercado. Díganme ustedes, ¿en qué cabeza cabe que eso es sano para un país? O sea, que alguien me explique, como dice luego el meme, ¿no? Que alguien me diga, ¿en qué mundo posible, donde en un país que se jacte de ser decente, otorgarle el 23% del mercado eléctrico nacional al propio Estado es algo sano? Se vale que una empresa busque ganar recursos económicos, tener ganancias. Se vale, es completamente normal. Pero lastimar de una manera tan miserable y mezquina, como dice el hashtag de la oposición actualmente, lastimar así el bolsillo de los mexicanos para llenarle el bolsillo a los empresarios y a su vez a los políticos que les dieron los contratos, pues es miserable, es de ojetes. Y todavía viene Alito Moreno diciendo que esta reforma no le conviene a México, la de López Obrador. Sale Santiago Krill diciendo que están bien preocupados por los derechos humanos. Que no me chinguen, por amor de Dios. No nos chinguen. No somos tontos, no somos pendejos, así con esas palabras. Continúa el video. ¿Para qué dejar de generar energía y comprar tanta electricidad si tenemos desocupada la mitad de nuestra infraestructura? Sería una pregunta lógica. Comparen los nombres de exfuncionarios públicos con los dueños, accionistas y socios de estas empresas y obtendrán la respuesta. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo dice. Comparando nombres de políticos y empresarios obtendremos estas respuestas. ¿Vale?
hasta aquí todo pues ya todo era esperado, ya sabíamos lo que iba a venir y de repente, sopas. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, a propósito de la pregunta de una reportera, transmite un video donde se ve claramente a la diputada Edna Díez del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, teniendo sentado ahí a un ladito a un cabildero, ni más ni menos que a Paolo Salerno, que ahorita vamos a ver quién es este señor y por qué es tan importante, tan importante para la oposición. Porque lo tienen, amigas y amigos, como un gurú, ¿eh? Háganse de cuenta que es el especialista non plus ultra high master de la oposición para temas energéticos. Un tantito, aquí está. Ok. Así que vamos a ver cómo exhibe el presidente López Obrador a esta diputada del PRD y qué lástima, ¿eh? ¿En qué terminaron? El PRD, que pudo haber sido una oposición digna, pues no, terminó siendo una oposición tonta, pudiendo haber sido parte del cambio que México tanto estaba esperando y por fin llegó, decidió quedarse con los de siempre por el cochino dinero. Vamos a ver cómo lo dijo el presidente López Obrador en la conferencia de prensa. Importante que se aclare sobre estos sobornos. Hace 2 días en la Cámara de Diputados, ¿no tienen por ahí la escena de que llaman cabildero, o sea, un intermediario, una especie de coyote, de empresas extranjeras que no quieren la reforma constitucional que estamos proponiendo en materia eléctrica, de manera descarada se metió hasta la sede de los diputados y se sentó en una curul con un portafolio. No estoy diciendo que el portafolio llevaba dinero, eso no me corresponde a mí. ¿Pero qué hace? Sentado junto a una diputada. Y se demostró que el señor es italiano y que trabaja para una empresa extranjera que tiene negocios en la industria eléctrica del país, de México, una empresa extranjera. Por eso va a ser muy importante lo del domingo. ¿Cómo van a votar los representantes populares? Ahí está. Estas son las presiones. Fuertes presiones. Y hasta cañonazos, como decía Obregón. ¿Saben, presidente, si les están ofreciendo o entregándoles dinero a los legisladores? No, pero ya lo hicieron con la reforma energética. Se ha demostrado, lo declaró Lozoya. Entonces, en el caso de Lozoya, la reparación del daño también es eso. Eso también son las dos cosas. La reparación del daño y que dé toda la información y las pruebas sobre los sobornos que entregaron para llevar a cabo la reforma energética. Que es por esa reforma energética que estamos presentando la iniciativa de reforma constitucional. Porque esa reforma energética se llevó a cabo para beneficiar a grandes empresas extranjeras como esta, la que representa el señor de ayer, de antier. ¿Qué empresa es? En él. Yo creo que es la que presentó el amparo para que no se turbinara en las hidroeléctricas del Grijalva y para que se siguiera inundando Tabasco. Creo que es una de estas empresas. Entonces, esto es asesor de los partidos en contra de México. Sí. Muy bien. Pues chéquense nada más
todas las bondades que le saben, incluso los propios reporteros ya sabían quién era, ya habían ellos mencionado, dicho algunas cosas. Vamos ahora a buscar. A ver, este señor, ¿quién es? Tenemos aquí en la red social LinkedIn, que es una red así como Facebook, es para hacer contactos y amistades. LinkedIn es una red social para ver contactos profesionales. Estoy viendo así, incluso que tengo un contacto en común con Paula Serleno. Fíjense bien, amigas y amigos, cómo él dijo cuando le preguntan que si tenía intereses, él dijo que no, que él era un amante de la energía, del tema energético y ya. Pues no, resulta que tiene un bufete de abogados que se llama Salerno y Asociados, expertos ¿en qué? Expertos en energía. O sea, que no nos venga el señor a decir que tiene a lo energético como un pasatiempo, casi, no señor, es su forma de vida. Dice, Managing Partner en Salerno y Asociados, expertos en energía. Fíjense bien, Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiana en México, Università Alma Mater Studiorum di Bologna, o sea, la Universidad de Bolonia en Italia. Lo pone en inglés, híjole, vamos a ver, vean cómo aquí tiene sus montones de entrevistas. Desde aquí como le hacen en el Financiero, por ejemplo, tiene entrevistas. 4,695 seguidores tiene aquí. Experiencia, esto es lo que nos interesa. Fíjense bien, amigas y amigos, no es ninguna base. Paolo Salerno, aquí está, no lo estoy diciendo yo, no lo dice medio chairo, lo dice su propia red social que se llama en LinkedIn y es una red social pública. Cualquiera que tenga un registro en LinkedIn puede ver el registro de este señor. Es coordinador del Comité de Energía de la Cámara de Comercio Italiana en México, amante de la tecnología, mis tenis. Otro, vicecoordinador a nivel nacional del Comité de Derecho Energético de la ANADE. Otra vez, energía. Así que, tanto como decir, ay, soy un aficionado casi, mis tenis. Vicecoordinador nacional a nivel nacional, Comité de Derecho Energético de la ANADE. Otra, consejero de Relaciones Institucionales, Consejo de Administración del Clúster Energético en Querétaro, donde gobierna el Partido Acción Nacional. Otro, Salerno y Asociados, expertos en energía, 3 años, 10 meses. Managing Partner del 2018 a la actualidad, Funding Partner, o sea, es fundador, socio fundador, julio de 2018 a la actualidad. En Avenida Reforma, número 300, quinto piso, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600 en la Ciudad de México. Otra chambita, dice Attorney at Law and External Consultant in Energy Regulation, o sea, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, o sea, en temas energéticos, otra vez, 9 años. Miren, ¿dónde? En España, en donde tienen las broncas estratosféricas en materia de energía eléctrica. Educación, ¿dónde estudió este señor? Universidad de Bolonia, que estudió licenciatura en Derecho. Estudió también, dice, en el Ministerio de Educación, Ciencia y Educación del Reino de España también. Actividades y grupos. Déjame ver. Es como una especie de posgrado, ¿no? En el Ministerio de Educación, igual, revalidación, titulación, mostrar otros estudios. ¿Dónde más estudió? A ver, en un descuidito hasta estudió aquí en México. Universidad Complutense en Madrid, diplomado en estudios avanzados en leyes. Y vemos nuevamente, chequen, Renewable Energy, energías renovables. O sea, ¿de dónde saca que es un amante de la energía? No, mis polainas, claro que no. ¿Dónde más? Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Universidad Carlos III, doctorado cum laude en Derecho, Mercado Eléctrico y Energías Renovables. Así que no me vengan a decir que es un aficionado. Y chéquense la tesis de doctorado, la titulación. Fíjense bien. Doctor cum laude, o sea, un doctorado según muy chingón, en Derecho por el Departamento de Derecho Público del Estado. Tesis de investigación, chéquense nada más. Mercado Eléctrico y Energías Renovables. Estudio comparado entre España y México tras últimas reformas en esta materia. Septiembre de 2015 a 2021. Es decir, este señor hizo un estudio conciso, macizo y profundo de la reforma energética de Peña Nieto. Que no me venga a decir
yo soy un amante de la energía eléctrica, soy un aficionado. No, su doctorado está hecho en la reforma, basado en la reforma energética de Peña del 2013, que no me venga a estar aquí chingando este señor Pablo Salerno. Ahora, amigas y amigos, vámonos a la experiencia laboral, porque aquí estamos para decir las netas de estos personajes. Aquí no nos vamos, no, pues es que, no, señor. Miren, ¿dónde trabajó? Trabajó 4 años en el ITAM como profesor del Departamento de Leyes y en la maestría de Políticas Públicas. O sea, estuvo ahí trabajando casi codo con codo con la señora Denise Dresser, coordinador del Seminario de Energía del CION y el ITAM. O sea, ¿de dónde saca que este señor es un aficionado? Profesor del Departamento de Derecho e Investigación del ITAM en la maestría de Políticas Públicas. Tuvo solo 4 meses. Reglas y leyes, constitución y mercado. Esa es la materia que dio. Dice, profesor del Departamento de Derecho e Investigación del ITAM en la maestría de Políticas Públicas. Otra maestría. Fíjense, otra de estructura y regulaciones en el sector de energías renovables. También, profesor del departamento, igual, pero en administración pública y regulación de sectores económicos. ¿Qué más? Abogado y consultor consultor internacional en leyes europeas y energía. ¿Cómo ven? En la firma legal Arcieri. ¿Dónde más trabajó este señor? En S&J Law Firm, o sea, abogado. ¿Qué pasó? Socio fundador. Miren, otra firma de abogados de la que fue socio fundador. En directivas energéticas, aquí está funding partner in which he directs the energy area and takes over all regulatory, contractual and development issues, projects of electric market, renewable energy and environment. Bueno, socio fundador, trabajando directamente en lo que son el área de energías and takes over y todas las regulaciones, regulaciones contractuales y de desarrollo, proyectos de desarrollo del mercado eléctrico, energía renovable y esta palabrita me falla. A ver, vamos a ver aquí rapidísimo. Y medio ambiente, entorno medioambiental. Gracias. Coordinador y orador del curso de especialización en leyes en en el sector eléctrico mexicano, o sea, ni más ni menos, específicamente en energía eléctrica mexicana. En el curso llamado Regulación y Operaciones en el Mercado Eléctrico Mexicano. En serio, aficionado, un amante del tema energético. Fue abogado en la Secretaría de Educación Pública del 2017 al 2018, es decir, 8 meses durante el gobierno de Peña Nieto. Profesor visitante en el ITAM 2014-2016, que vienen las antes que impartió, profesor de la especialidad de energías renovables, Derecho a Energías Renovables en la Universidad La Salle. O sea, este señor tiene un conocimiento amplio y profundo del sector eléctrico mexicano, ¿eh? O sea, no es ningún aficionado como a veces se presenta. Profesor visitante en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2013, gobernaba el PRI. Tenemos en el Parlamento Europeo, también trabajó como Robert Schuman, entre el entrenamiento Robert Schuman con el Parlamento, en el Departamento Legal del Parlamento Europeo. Híjole, no. Asistente para legal y personal en G-Hachia y en una firma de abogados. O sea, es que es un poco difícil, ustedes disculpen, amigas y amigos, es un poco complicado comprarle a este señor la idea de que es un aficionado, que es un amante, o que estaba sentado en la Cámara de Diputados, pues porque lo invitaron ahí como asesor. Ya, aquí está el señor Pablo Salerno, es él, tal cual. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué prendió las alarmas? El presidente lo denuncia, pero ¿qué pasó ese día? El diputado Leonel Godoy dice, a ver, como que aquí hay una persona que no tendría que estar aquí, diputada del PRIAN,
filtró al cabildero italiano Paolo Salerno, mientras se discutía la reforma de la ley de la industria eléctrica, la reforma eléctrica a nivel constitucional, perdón. Así estuvo el brete con Paolo Salerno. En la primera ronda. En tercer lugar, por cierto, quiero aprovechar porque aquí está un cabildero al lado de la diputada Edna y le pediría que se vaya atrás, no puede estar aquí enfrente, para no confundirnos. Sí, no le hace. Es de lugar de diputados. Por favor, señor presidente, porque se va a confundir por las votaciones. Le rogamos a quien no sea diputado que nos haga el favor de colocarse en la parte posterior de este amplísimo recinto. Haga el favor de colocarse en la parte posterior de este amplísimo recinto. Puedes observar, no se alcanza a ver en la curul de quién estaba sentado. Como me preguntaba en un comentario, habría que ver de quién era la curul. Al menos aquí en el video no se ve. De otra manera, sí se puede ver, a ver cuál es el mapa de los asientos asignados en la Cámara de Diputados. Pero sí llama mucho la atención cómo está sentado con una familiaridad, como si no pasara, como si fuera algo normal. Tener ahí ni más ni menos que al cabildero, al negociador de una o varias empresas extranjeras, un abogado, como ya les demostré aquí, ampliamente capacitado en temas energéticos, en energías renovables, en sector eléctrico mexicano, ni más ni menos. Este tipo es un experto, conoce el sector eléctrico de nuestro país de pies a cabeza. Este señor no es ninguna aficionado, ¿no? Es que es un asesor. No, señor, es un consejero que tiene un amplio conocimiento de lo que sucede en materia eléctrica en nuestro país, ni más ni menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Buscan el tipo de energías renovables, las llamadas limpias, que puedan dejar más lana. Y como se batalla más con el agua, porque el agua es un recurso federal, pues entonces le entran más a la energía eólica, la del viento y la solar, porque esas se generan con instrumentos totalmente artificiales. El poste con las aspas giratorias y los paneles solares, ¿no? Esos pues se fabrican de manera artificial y captan la energía del sol y también tienen movimiento las aspas con el viento. Vean cómo aquí la diputada pone una carita de pocos amigos, así como que muy indignada según ella. Y ahí como que lo ve con mucha familiaridad, ¿no? Ya cuando ves cuadro por cuadro, híjole, ¿no? Y luego no quieren que uno piense mal, ¿eh? Luego quieren que uno no piense mal. Es difícil tener una imagen así, no pensar alguna otra cosita, ¿no? Además, otra cosa que quiero resaltar, ni el PRI siendo el PRI, llegó a tanto como ahorita el PRD. Y miren que ahorita el PRD anda necesitadísimo del voto ciudadano, del apoyo popular. Y esto lo único que hizo fue quemarlos. Se han esforzado por decir que los partidos son autónomos, que toman decisiones propias y de repente los cachan aquí con el cabildero sentado en la curul de junto como si fueran sillas de una fonda y esta silla está libre, puedo sentarme, sí, cómo no, puedes sentarse aquí, y es más, échame la mano, ¿no? No, ni más. Esto es una intervención extranjera, así, con esas palabras. O sea, tener al cabildero ahí adentro. Y ahorita vas a ver cómo la diputada todavía se indignó, ¿eh? Ya me dijo, no, esta es una guerra sucia de Morena, me quieren aquí hacer quedar mal. Chéquense nada más lo que dijo la diputada, ¿eh? Soy Edna Díaz, diputada federal, y quiero hacer alusión sobre lo que aconteció el pasado lunes, mientras se desarrollaba una reunión de Comisiones Unidas de Energía y puntos constitucionales. Primero, dejar muy claro que los únicos facultados para el acceso a ese recinto legislativo es o la mesa directiva o en este caso los presidentes de esas Comisiones Unidas. Todos ellos son del grupo parlamentario de Morena.
quienes deberían rendir cuentas y explicar quién entra, quién sale y dónde se sienta son ellos. Aquí tenemos un oficio dirigido a la Junta al presidente de la Junta de Coordinación Política, informando que el señor Salerno iba a estar dentro del el pleno de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero eso no lo faculta para estar sentado en una curul como si fuera un cercano, ¿no? Para absolutamente nada. Aquí la diputada Edna Díaz está diciendo que Morena es la que quien debe de saber quién entra y quién sale y esto y lo otro y tómala. Resulta que quien firma la hoja, y que ahorita vamos a ver con más claridad, es el coordinador administrativo del grupo parlamentario del PRD, dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política, o sea, el priista Rubén Moreira. Yo no tengo esa facultad. Por eso es que lamento mucho toda esta campaña de desprestigio, de injurias, de mentiras, que precisamente surgió ahí en el Pleno, cuando el diputado Godoy se le ocurrió mencionar mi nombre y relacionarme con algo que yo no tenía la menor idea. Y no tenía conocimiento y por eso intercambiaron palabras antes de que él se fuera. Pues, ¿qué le estaría diciendo? Ay, Morena, híjole, te veo a las... ¿Qué le dijo entonces? ¿Qué le dijo entonces, amigas y amigos? ¿Qué le dijo? Y después de ahí vinieron mensajes de odio, amenazas en contra de mi integridad y por supuesto toda una serie de cuestiones que son una total mentira. Por eso le digo a ese diputado y a todos los diputados y los funcionarios que me han acusado abiertamente sin pruebas, que acudiré a todas las instancias correspondientes para que esto no se quede impune. Y si un día tienen algo de que acusarme, que lo hagan, pero con pruebas, porque aquí voy a estar para responder por ello. Mientras tanto, no inventen cuestiones que solo les hace ver lo desesperados que están porque no tienen los votos suficientes para pasar esta reforma. Y como presidenta de la Comisión de Cambio Climático, yo no necesito que nadie me presione o me diga el sentido de mi voto. Sé perfectamente que el proyecto de reforma eléctrica actual va completamente en contra del cuidado de nuestros recursos naturales y de nuestro medio ambiente. Seguiremos trabajando para construir una propuesta de reforma eléctrica que garantice que los costos de la luz bajen para todas las familias mexicanas, que cuidemos el medio ambiente y que, por supuesto, garanticemos un mejor futuro para las próximas generaciones. Mientras tanto, la reforma de Bartlett no va a pasar, porque somos la resistencia democrática. No más. Son la resistencia democrática. La resistencia democrática, perdón, pero son como 14 diputados. ¿Qué resistencia me está hablando, diputada? Que alguien debería de explicarle a ella que no debe de mentir de esa forma, porque con exposición en medios digitales, pues se filtra el comunicado, se filtra el video. Pues, ¿de qué estaban hablando cuando se paró el señor Salerno? O sea, ¿de qué estaban hablando? De si las quesadillas llevan queso o no en la Ciudad de México, ¿qué carajos? O sea, ¿a quién quiere engañar la diputada Edna Díaz? ¿A quién quiere engañar? Pues así las cosas, o sea, y la cosa se va poniendo más peleaguda. ¿Por qué? ¿Cuál complot de Morena? Y aquí en mi cuenta de Twitter le publico, por si no lo ha visto. Edna Díaz dijo que le levantaron falsos y tómala, le sacan oficio donde avisaban que sí recibirían asesoría de Paolo Salerno. Y dice, vamos a ver lo que dice el comunicado, vamos a verlo de cerca. Esta es una hoja membretada con el logotipo de la 65ª legislatura de la Cámara de Diputados del grupo parlamentario del PRD, ni más ni menos. Recursos humanos del grupo parlamentario del PRD, 65ª legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Año de Ricardo Flores Magón, Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de abril del 2022. Oficio del grupo parlamentario del PRD, 100 del año 22, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdés, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados, presente.
sirva el medio para enviarle un cordial y respetuoso saludo, al tiempo que me permito solicitar su respetable apoyo para que se considere el acceso para el personal del Grupo Parlamentario del PRD que se enlista a continuación el día martes 12 de abril del año en curso. No omito señalar, ojo, aquí está lo importante, no omito señalar que el personal que se enlista se encontrarán brindando apoyo como asesores dentro del Pleno en esta Cámara de Diputados a los diputados Mauricio Prieto y ¿quién? A ver, hasta lo voy a hacer grandotote. Hasta ahí me da, una disculpa, hasta ahí me da el tamaño. Mauricio Prieto y Edna Giselle Díaz Acevedo, integrantes de este grupo parlamentario. ¿Dónde? ¿Quién? Edna Giselle Díaz Acevedo. Está ahí el nombre, así que la diputada sabía quién era Pablo Salerno, sabía a qué iba, sabía que tenía permiso para estar ahí. De lo que no tenía permiso era de tenerlo sentado en una curul así, como si fueran sillas de una fonda. Ahí sí no. Y iba a estar otras personas, pero parece que la otra no estaba presente, o sí ocupó la zona que le correspondía. José Orozco Contreras y el señor Pablo Salerno. Tipo de acceso peatonal. Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su valioso apoyo, recibo un cordial saludo atentamente, licenciado Gerardo Cabrera Velázquez, coordinador administrativo del Grupo Parlamentario del PRD. Tómala. Así que, ¿de dónde viene a sacar la diputada que ya no sabía? No, esta es una guerra sucia de Morena. Esto está en contra de todo lo permite. Vayan ustedes a saber de qué. Pero lo que más me llama la atención y que vamos a ver aquí, amigas y amigos, es que Paolo Salerno efectivamente ya había estado en la Cámara de Diputados, pero lo tenían como una especie de gurú en materia energética, ya que participó en el foro 6 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica. Pues, ¿qué pasó, amigas y amigos? Pues resulta que en el famoso foro 6 del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, tiene una presentación que dura aproximadamente 12 minutos. Posteriormente le hace una pregunta Movimiento Ciudadano, que es sobre la Comisión Reguladora de Energía y también sobre la CENACE. Posteriormente viene una pregunta del PAN y le pregunta sobre su propuesta de suministro de energía en México y si se requiere la reforma constitucional. Pues, ¿qué creen que haya contestado? Pues obvio contestó que no se quiere la reforma constitucional. Luego una tercera pregunta que vino del PAN. En esta ocasión fíjense, el PAN le pregunta a un extranjero sobre la soberanía energética, que si es real, que casi no existen países que conglomeren su mercado y cómo fondear a la Comisión Federal de Electricidad para evitar apagones en el país. ¿Y qué creen que contestó? Pues con inversión privada, público-privada. Luego vino una pregunta de Morena, ahí le empezaron a meter calor al ambiente porque sí, era muy sedita, muy tranquilo. Le pregunta de Morena sobre la competencia de la Comisión Federal de Electricidad para generar energía eléctrica y realizar la transición energética soberana. Tómela, ahí le metieron un buscapiés. Luego le preguntan le hacen una pregunta más intensa. Le preguntan sobre Enel en Italia, Enel en Colombia y su imposición de tarifas. Y que si es posible que eso pase en México. Y evadió la pregunta de la manera más cobarde, sinceramente. Y luego Gabriel Cuadri, pues, para tratar de rescatar ahí a su invitado, le pregunta sobre, pues, por qué se mantienen tarifas altas, las tarifas de alto consumo por parte del gobierno, y al final un mensaje. En total hicieron, tuvo su introducción, luego tuvo 6 preguntas, de las cuales 4 fueron de la oposición, 2 de Morena, y luego un mensaje de conclusión. Hasta eso tengo que reconocerle a Paolo Salerno que no se colgó de las preguntas, o sea, no se colgó para hablar como otros, ¿no? Normalmente en el foro, en el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, lo que sucedía es que les daban chance de hablar hasta por 10 minutos y luego se les podía hacer preguntas y para responder las preguntas no tenían límite de tiempo. Entonces, habían unos exponentes que se colgaban con respuestas de 25 minutos, o sea, cañón. Tengo que reconocerle al señor Salerno que siempre dio sus respuestas y nunca se tardó más de 4 o 5 minutos en contestar. Nunca se pasó de 5 minutos, fue muy concreto, fue muy al punto, muy al grano, no le dio vueltas al asunto, no se tiró choros mareadores, lo que es y lo que no. Les voy a compartir solo
algunas de las preguntas, porque sí, ¿no? Si les pongo todo el video, pues aquí nos vamos a echar otra hora y cachito, y pues no, la verdad no es la intención, sinceramente. La primera pregunta que les voy a compartir es la que le hizo Movimiento Ciudadano sobre la CRE y el SENACE, la SENACE. Una pregunta del diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera, que va dirigida a Paolo Salerno. Y dice, para que el Estado sea garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional, considera que la regulación del mercado eléctrico debe estar en un jugador del mercado eléctrico como lo es la CFE, y por lo tanto es correcto que desaparezca la CRE y el SENACE. Y, en su caso, ¿por qué? O sea, lo que propone pregunta este diputado de Movimiento Ciudadano es si es correcto, y plantea mal la pregunta, que desaparezcan la CRE y la Comisión de Regulador de Energía y la SENACE. La realidad es que la Comisión Reguladora de Energía regresaría a la CFE y la SENACE, esa sí desaparecería. O sea, sus funciones serían absorbidas por la propia Comisión Federal de Electricidad, por la Secretaría de Energía y por y la Comisión Reguladora de Energía. O sea, tanto como que desaparecer, pues no tanto, más bien se absorbe por 3 organismos las funciones de la SENACE. Así que desaparecerlas no es algo que se esté proponiendo. Desde ahí es todo mal. Ahora vamos a ver lo que responde. Muchas gracias. La respuesta es muy sencilla. No, obviamente no. Cuando se hace un cambio de transición de un mercado a otro, la regulación que hace, y esto es un tema también de equilibrios, el Estado mexicano que ha dado la planeación a la CENER, la regulación a la CRE, la operación del mercado al SENACE, y la empresa productiva del Estado CFE es suministro básico, aparte de transmisión y distribución, para atender a nosotros, ciudadanos de todos los días. ¿Esto por qué lo hace? Para evitar efectivamente una concentración. Si nosotros hoy día, hagamos un ejemplo absurdo, no va a pasar, pero pongamos que pase. Mañana CFE va a tener todo, otra vez va a tener monopolio de facto, y el próximo sexenio gana quien sea, y pone un director de la CFE que es una persona afín a otras ideologías o a otros intereses. Y este señor, como tiene el poder absoluto de decisión, empieza a subir las tarifas. Porque es una decisión, la tarifa, como antes hablaban de los mercados europeos. ¿No saben que los mercados europeos se despachan a precio y en México se despachan a costo? ¿Saben la diferencia de esto o no la saben? Porque es una diferencia sustancial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que si yo tengo el poder dividido en el gobierno con la CENER, en un organismo técnico como es la CRE, que regula, en el operador del sistema físico y de mercado, que es el SENACE, y tengo una empresa productiva del Estado que me defiende el suministro básico, yo tengo menos posibilidades de una distorsión, de que se suban las tarifas de forma autoritaria. ¿Por qué? Porque al director de CFE de 5 años, 8 años, 10 años, le va a decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero subir, ¡pum! Te pelota. Yo soy el que manda acá. O sea, cancelar la CRE. Oye, repito, el pueblo es el Estado y el Estado tiene la soberanía y la ejerce a través de estos organismos. Punto, no hay más. Entonces, claramente no. Si queremos un mercado, queremos proteger a los consumidores, de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Por eso está el suministro básico, por eso está una tarifa regulada de la CRE y de la Hacienda, hoy día. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué yo le tengo que volver a dar el poder a la CFE? Repito, yo hablo de Estado. La CFE es una empresa del Estado, no es el Estado. El Estado es el pueblo. Y así, por cierto, en su discurso de inicio, se la pasó hablando del pueblo y la soberanía, y haciendo un choro mareador sobre que fíjense, lo que les importa es el pueblo. Hagan ustedes el favor. ¿Cuándo han visto que un extranjero como Pablo Salerno le interesa el pueblo? La soberanía nacional. No les interesa más que su cochino dinero, nada más. Y observen, ¿no? Está hablando del director de la CFE como si fuera una especie de presidente adjunto que puede manejar las tarifas como se le dé su gana, cosa que nunca ha pasado. Hay un equipo, un consejo de administración en la Comisión Federal de Electricidad, tienen que pasar por el filtro del Congreso de la Unión, o sea, no es nada más porque el director de la CFE se le ocurrió y así se hace, no. Pero pues él cree que nos puede manejar de esa manera. Luego, amigas y amigos, de aquí vinieron las preguntas del PAN. La segunda pregunta que hizo el Partido Acción Nacional al señor Salerno es sobre la soberanía energética y si es real que casi no existen países que conglomeren su mercado y cómo fundir a la CFE para evitar apagones.
Esto es importante porque ese es el discurso que han estado difundiendo, ¿no? Que si la CFE toma el control por completo, nos vamos a llenar de apagones y a todo el mundo se nos va a ir la luz en nuestras casas y todo se va a ir al carajo, así. La cantidad de veces que le preguntaron a ese señor, 6 veces le hicieron preguntas y además tuvo su intervención de inicio y su intervención de conclusión. O sea, tuvo 8 intervenciones cuando otros tuvieron apenas 2, apenas 4. Vamos a ver, corre video. Muchísimas gracias por su respuesta. Que hay una pregunta del diputado de Acción del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Justino Arriaga, va dirigida a Paolo Salerno. ¿Es compatible este modelo de soberanía energética con lo que sucede hoy en el mundo? Es una realidad en la que prácticamente ya no existen países que cuenten con instituciones que controlen de forma monopólica todo el mercado. ¿Cómo se fondearían las inversiones necesarias de la Comisión Federal de Electricidad para evitar apagones en el país? Muchas gracias. Mire, yo creo que el modelo actual, la base del modelo actual es buena, pero va mejorado. O sea, nadie está diciendo que el modelo actual es perfecto, va mejorado. Y ya hemos identificado las áreas de oportunidad. Yo he escuchado hablar en estos días de los contratos legados, por ejemplo, ¿no? El autoabasto. Muy bien, sentámonos. Yo estoy seguro que se va a encontrar esto. Cuando salió la reforma fue uno de los puntos débiles, ¿no? Pero hay derechos adquiridos que... A ver, aquí menciona lo de las sociedades de autoabasto. ¿Qué pasó cuando se quiso regular las sociedades de autoabasto? Fueron corriendo con un juez y se ampararon. ¿Para qué? Para que no los tocaran. 279 permisos de autoabasto equivaldrían a 279 clientes. Pues resulta que tenían 279 permisos, pero tenían 77,000 clientes. No, o sea, lo que está proponiendo, pues no tiene razón de ser. Está diciendo, está bien. No, güey, no está bien, está del asco, está de la chingada. 279 permisos de autoabasto. Y tenía 77,000 consumidores que no te pagaban ni un quinto. Que tenemos que respetar, pero se puede hacer una transacción. Por ley, estos contratos se pueden migrar al nuevo mercado. Punto. Entonces, hagamos una invitación por parte de la Comisión Reguladora de Energía, que pueda hacerlo, a que esta gente migre sus cargas. Ahora, si vaya a migrarla y no me la migran, pues eso es otro tema, ¿no? Ahora, en el mundo, este modelo de transición energético, las subastas eléctricas han sido copiadas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque son baratas y son renovables. Entonces, estamos encaminados bien. ¿Queremos mejorarlos? Queremos mejorarlos. Lo podemos mejorar, sentámonos. Yo aplaudo este parlamento porque yo he escuchado mucha gente muy buena de un lado y de otro dar buenas ideas. ¿Por qué? Porque al final el objetivo es una reforma de la LIE que permita a todos crecer en este mercado. Ahora bien, hay un tema. Yo soy un fan de CFE, siempre lo he sido. Tuve el honor, además, de colaborar con ellos hace años. Y el rol de CFE, como el rol del Estado, y esto no lo digo yo, lo dice la historia de la economía, en los años 60 era lo de electrificar, pero esto ha pasado en todo el mundo, no en México. Ahora tenemos una gran oportunidad. México necesita un cambio para las pymes importantísimo, que es un cambio tecnológico. Necesitamos microredes, redes inteligentes. Entonces, CFE, Transmisión y Distribución, deberían de hacer inversiones masivas en la ampliación de las redes de transmisión y distribución. Ojo que está diciendo, ¿en las redes de qué? Masivas en la ampliación de las redes de transmisión y distribución. Transmisión y distribución. ¿Y por qué CFE no debería de invertir, por ejemplo, en las plantas de generación? Ojo, transmisión y distribución, pero no toca el tema de generación. Que esto es lo que realmente garantiza el suministro eléctrico. Pues claro que lo garantiza, porque CFE te pone la transmisión, la distribución, la infraestructura para que llegue. Y si te falla, además te pone la energía eléctrica para que la gente no se quede sin luz. No, pues que a toda madre, ¿no? Porque si yo genero la energía y esta energía no puedo evacuarla, o si yo quiero meter un parque industrial, pero en ese parque industrial no me llega electricidad porque no tengo las redes de evacuaciones, no tengo subestaciones eléctricas de transformación de energía, no me sirve de nada, no podemos crecer. CFE tiene
importantísimos objetivos de Estado, así como estamos hoy en día. La generación es un problema. El problema es el hecho de que los parques industriales, los parques de generación son un poco antiguos. Entonces, el marco base está bien, pero lo que tenemos que hacer es actualizarlo a nivel ley para poder fomentar la transición energética y la digitalización de la industria eléctrica. O sea, que CFE les ponga la lana para que se modernicen y que les ponga la infraestructura y que les ayuden a transmitir su energía y además que lo subsidien. No, pues si tu nieve, cabrón. No, este señor ya estamos viendo que está completamente fuera de toda realidad. Aquí ahora va a preguntar lo del suministro, el orden en las redes de suministro. Aquí hay una pregunta dirigida al ponente Paolo Saler. Es del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN. Dice la pregunta, ¿cuál sería su propuesta para asegurar el suministro de energía en México? Y si se requiere modificar la Constitución. Muchas gracias por la pregunta. Pues, ¿qué creen que vaya a decir? Que si se requiere reformar la Constitución, pues Bobby va a decir que, vamos a ver qué dice, pero ya de antemano sabemos la respuesta. Como me están diciendo de ser un poco más rápido también con las otras, quisiera hacer dos precisaciones. Cuando hablan de energía renovable, ustedes hablan de intermitencia, pensando que las energías renovables son únicamente la eólica y la solar. Ok, aquí vamos viendo. Dice, pensando en que las únicas energías renovables son la eólica y la solar. Va. Les recuerdo que CFE es uno de los mejores constructores de geotermia en el mundo. Ahí está otra energía, geotermia, van 3. Y es una energía totalmente renovable. Segundo, existe la biomasa, que es otra energía que no es intermitente. Y viene de los desechos de la basura. En México tenemos un problema enorme de basura. O sea, y otra, la de la basura. ¿Sale? Eólica, solar, geotermia, biomasa y basura. Hay dos que no ha dicho, vamos a ver si las dice. Pues los ayuntamientos pudieran hacer APP para hacer dos cosas: generar energía eléctrica renovable, barata, y segundo, resolver el problema de la basura. Entonces, no mezclamos cosas. Las renovables no son solamente solar y fotovoltaica. Dos. Ok, no solo son solar y fotovoltaica. Ojo, y ahí se equivoca. Dice solar y fotovoltaica. Esas son las mismas. La solar también se llama fotovoltaica. Supongo que quiso decir eólica y por ahí se equivocó. Pero dijo solar, eólica, geotermia, biomasa y basura. ¿Por qué no mencionó nuclear? ¿Y por qué no mencionó hidroeléctrica? Vamos a ver si lo dice más adelante. La teoría económica que citaba el colega, eso se llama precio marginal local. Lo utilizan prácticamente todos los mercados eléctricos del mundo. Entonces, no es que lo hacemos solo aquí en México, pero hay una diferencia. México utiliza el costo, y el que trabaja en la Comisión Reguladora de Energía debería de saber que la Comisión Reguladora de Energía vigila el costo al cual se sube esa oferta. Sí, hay un precio de casación final, pero es la Comisión Reguladora que lo hace. Tercero, sobre la pregunta, yo creo que la reforma constitucional no es necesaria hoy en día. ¿Ya vieron? La reforma constitucional no es necesaria. Pues, ¿qué iba a decir? No, sí, fíjate que sí. Pues a huevo, ¿qué iba a decir que no es necesaria? Pero eso no significa que no tengamos que mejorar la LIE. Cualquier mercado eléctrico en el mundo, perdón, estoy hablando, un poco de respeto. Pues prácticamente está diciendo que no, que le está diciendo allá a los opositores presentes, pues que no voten por la reforma. Eso es intervencionismo. Cualquier mercado eléctrico del mundo cada 5 o 7 años actualiza su regulación. Entonces, en México tenemos que buscar los focos para mejorar la regulación, y hay mucho que hacer. El suministro básico, obviamente, si se tiene que dar prioridad de despacho a la generación para el suministro básico, bueno, se hará una modificación en este sentido. ¿Por qué? Porque necesitamos proteger al pueblo. ¿Okay? Esto es el objetivo, pero el mercado eléctrico mayorista, si las empresas quieren comprar en un mercado competitivo, no veo por qué lo tienen que quitar. O sea, la reforma cancela el suministro eléctrico, lo cancela. Yo le haría una pregunta: ¿qué pasa a las pymes
que compran hoy en día a 60, 70 dólares y le viene una tarifa regulada de 110 dólares. ¿Cómo van a competir? ¿Cómo van a competir? Porque ellos compiten a nivel global, no a nivel local. O sea, nosotros tenemos que ver lo mejor para México. Y México son público, privado y social. Muchas gracias. O sea, básicamente dijo, la reforma eléctrica no va, no conviene. ¿Y cómo se nos ocurre? ¿Y qué va a hacer las pymes? Pues van a tener que pagar lo que consuman, como las grandes empresas, que cada quien pague lo justo y lo que le corresponde. Habrá apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Las que están en vías de crecimiento, ¿no? Pero la bronca ahorita, amigas y amigos, es que así como está la ley, así tal cual, pues resulta que se beneficia igual a una microempresa que a una empresa de las grandototas. Ese es el meollo del asunto. Ahora vamos a ver las de Morena. Le pregunta al señor Salerno sobre la competencia de la CFE para generar energía eléctrica y si podría, desde su punto de vista de la CFE, hacer una transición eléctrica soberana, o sea, que sea el Estado el que se encargue de hacer esa transición eléctrica y no sea el capital privado, que sabemos que busca la generación de ganancias. El diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, del grupo parlamentario de Morena, le pregunta a Paolo Salerno: siendo México un país con enorme potencial para la producción de electricidad a partir de energías renovables y teniendo un capital humano reconocido en varias partes del mundo por su talento, ingenio y capacidad de adaptarlos, ¿le parece que las y los mexicanos somos incapaces de llevar a cabo una transición energética soberana? O sea, están preguntando básicamente, ¿nos creen tan pendejos como para no poder ocuparnos de nuestro propio mercado eléctrico? Básicamente, siendo que, ojo, somos reconocidos nada más en México, sino en varias partes del mundo. Vamos a ver qué responde el experto. Muchas gracias a la pregunta al diputado Ochoa. Yo quiero aquí hacer una aclaración. Justo a raíz de la reforma energética del 2013, se han multiplicado los jóvenes que se han capacitado en México y en el mundo en tema de sustentabilidad, transición energética, energías renovables, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que todo esto aprendizaje que han hecho en las universidades, ustedes pueden ver, aquí está el rector de la Anáhuac de Torreón, pueden ver la oferta formativa que hacen sobre transición energética, sobre energía renovable. Si hacemos esto hoy, o sea, una reforma de este calado, pues obviamente todo volverá a ser en manos de CFE. Pero esto no lo digo yo, lean lo que dice la iniciativa. La CFE generará, luego podemos hablar del tema de generación 4654, lo que sea, transmite, distribuye, suministra, bla, bla, bla. Y CFE será quien llevará a cabo la transición energética. Entonces significa que CFE tendrá que contratar todos los disponibles, pero ¿cuántos son? ¿No? ¿Cuánta gente es? Y por otro lado, México, claro que es capaz. México tiene excelentes profesionales, los cuales yo estoy segurísimo que se pueden sentar en una mesa para buscar la mejor solución para México. Nadie está peleado en esta discusión con la CFE, con la Rectoría del Estado. Al contrario, todos queremos ver cuáles son las áreas de oportunidades y que estos talentos que trabajan por la CFE y también para organizaciones no gubernamentales y también para empresas privadas, estos talentos necesitan desarrollarse más, necesitan crecer. Entonces, el capital lo tenemos, sí, pero tenemos que tener también un entorno que nos permita que estos talentos se desarrollen y crezcan. Entonces, sí, claro que lo podemos hacer, pero lo puede hacer México como Estado y, como ya lo he dicho varias veces, el Estado hoy día tiene el control del sector eléctrico. Entonces ya tenemos un marco jurídico. ¿Por qué queremos dar la transición energética solamente en manos de CFE? ¿Por qué no fomentar también a los demás, público, privado y social, que participen, tal como lo prevé la Constitución, en el desarrollo del país? Gracias. Porque
El público y el social es el mismo y el privado se solito, ¿no? Además, fíjense lo que dijo el señor Salerno. Sí, sí puede hacer la transición, sí, claro que lo puede hacer, pero pues puede hacer la transición y que contrate lo que le falta. O sea, lo que está diciendo, sí, que CFE asuma los riesgos y que además nos contrate a nosotros los privados para que nos ganemos una lana, ¿no? O sea, no. Vamos a ver. Cuando evade la pregunta. Paolo Salerno, una más, de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena. Dice, ¿cómo funciona la empresa nacional de Italia Enel? Tome. ¿Sabe usted que esa empresa domina el mercado de generación en Colombia e incluso impone condiciones a los reguladores supuestamente autónomos? Tendríamos que preocuparnos que algo así sucediera en México, ya que Enel tiene mucha inversión acá y ha demostrado no ser muy respetuoso con esa legislación que usted defiende. Órale. Muchas gracias. Dos precisaciones. Cuando el sistema entra en crisis hay una obligación por parte de todos los generadores de evacuar energía al sistema. Esto lo establecen los manuales y quien se encarga de eso es el operador del sistema. Artículo 108 de la LIE, el Estado a través del SENACE operará el sistema eléctrico. Entonces, el operador del sistema obliga a todos a inyectar energía para el sistema. La cosa no es que se inyecte la energía, la cosa es que se obliga al otro a que inyecte la energía y el Estado se obliga a pagar esa energía. Se le olvida ese pequeño detalle al señor Salerno, que la energía que provean los privados hay que pagarla al costo más alto. Ese es el otro problema. Pues sí, muy chingones, ¿no? No, nunca va a faltar luz, porque no, tiene que obligar a las empresas a inyectar energía a la red. Pues sí, cabrón, pero hay que pagárselas, ¿a poco te la van a regalar? A ver, eso es lo que me molesta. ¿Por qué no les da tanto frío decir las verdades completas? Sí, no la van a inyectar de a gratis, la van a inyectar y se las tenemos que pagar. No es casual. Entonces, si las plantas del parque de generación es mixto, entrarán todas las firmes, pero esas privadas y públicas. O sea, eso lo establece el SENACE, están los manuales, no lo digo yo. Segundo. A ver, dicen que entran todas juntas. Pues no están tanto jodiendo los panistas que primero se debe despachar las limpias. Si entran todas juntas, entonces entran limpias y entran sucias, todo parejo. Así como lo está diciendo, puede entrar, por ejemplo, energía hidroeléctrica y energía generada con carbón. Pues no está el Partido de Acción Nacional diciendo que no, que el orden del despacho y que las energías sucias. Pues si él está diciendo que la ley de la industria eléctrica, la del 2013, así como está, dice que tienen que entrar todas juntas, pues entonces van a entrar parejo limpias y sucias. Y además se las tenemos que pagar. Ande usted. El tema de España. Repito, la regulación española obliga a los generadores a presentar oferta en el mercado eléctrico. Yo no sé por qué hablamos tanto de España. Es una obligación de ley. ¿Será porque en España la luz se paga dependiendo de la hora del día? Digo, pequeño detalle, ¿no? O sea, no es que los generadores se levantan la mañana y dicen yo apago mi planta. Hay una obligación de ley. Vayan a ver la ley del 2013 de España. No lo digo yo, ahí está la ley. Otro tema importante, esto de Enel. Miren, yo no sé qué hacen en Colombia. Yo vivo en México, felizmente. Amo este país. No sé cómo las empresas privadas actúen allá. No me interesa porque yo no vivo allá. Como ven, dice que no le interesa porque él no vive allá. Pues no que tan experto, cabrón. No que muy experto en energías. ¿Cómo es posible que estás hablando de una transición energética de público y inversión de público y privado? Claro, que CFE se lleve los riesgos, por supuesto, pero una transición mixta con inversión mixta. Pretendes decirnos que tenemos que aceptar el dinero extranjero, pero no nos puedes decir cuáles son las condiciones a las que nos tendríamos que sujetar ante esos extranjeros. Era tú qué chingón. Negocio redondo, sí, amas, pues ya veo por qué amas a México, te dejan decir cualquier tipo de estupidez, pensando que la tenemos que tomar así como la dictes. No, que a toda madre.
Enel es una empresa de participación estatal. Se llama pública porque es una sociedad por acciones. La participación del Estado creo que está en el 15-16%. O sea, dices que es una empresa pública, pero el Estado tiene una participación del 15 o 16% está hablando de Colombia. O sea, ¿cómo puede decir que una empresa es pública si el Estado tiene una participación de solo entre 15 y 16%? O sea, es decir, ellos tienen acciones, la han metido en bolsa, la gente ha comprado las acciones de Enel y ya está. Ahora, si quieren hacer preguntas a Enel, que se la hagan a Enel. Yo no soy ni representante de Enel ni de nadie. Yo repito, lo que pretendo acá es que trabajemos por el bien de México. No olvidemos transición energética. Antes se decía que la deducción del 100% de los costos. Aquí los amigos de los verdes deberían de saltar, porque la deducción fiscal es para que todas las inyecciones, así lo prevé la ley, no yo, para energías renovables y para eficiencia energética se pueda deducir al 100%. Esto lo dice la ley, no lo digo yo. Entonces creo que los verdes que defienden la transición energética deberían de decir, oye, esto es algo bueno. ¿Por qué? Porque las pymes, que son las que se benefician de esto, lo que van a hacer es mejorar su generación interna y sus procesos productivos para contaminar menos y ser más eficiente. Se llama digitalización de la industria. No lo digo yo, está ahí, está en la ley. Gracias. Esta es la segunda vez, amigas y amigos, que habla de generación, pero que generen los privados, no el Estado. Que genere Enel, que genere Iberdrola, no que genere la CFE. La CFE que se dedique a transportarnos la energía, pero que no genere electricidad. Hablan de competencia, pero no quieren que la Comisión Federal de Electricidad compita con ellos. Pues ¿de qué competencia se trata? Y además, como es competencia entre privados, pueden ellos pactar el precio. Vamos a venderle CFE a tanto. Y ahora tú le vas a vender un poco más alto y tú un poco más bajo. Y además, recordemos que el kilowatt hora se paga de acuerdo al precio más alto, aunque a uno le salga muchísimo más barato. Ese es el mentado problema, ¿no? Que quieren que nada más CFE se quede como el que carga las bolsas, pero que no tenga derecho a entrar a la tienda para escoger qué es lo que se va a comprar. Y además de cargar las bolsas, tiene que pagar lo que otros compran. O sea, el CFE va a comprar lo que le digan que compre, al precio que le digan que tiene que pagar, y además tiene que cargar las bolsas para llevar la mercancía. ¿Cómo ven? Ya para cerrar el señor Salerno, la pregunta de Cuadri, híjole, no podía faltarnos. Una pregunta más del diputado Gabriel Cuadri, el Grupo Parlamentario Acción Nacional, dirigida al ponente Paolo Salerno. ¿Por qué el gobierno mantiene tarifas altas en el DAC, en la tarifa para el alto consumo? Y en empresas cautivas, si han basado los costos promedios del sistema por mercado, competencia y energías limpias. Me encanta cómo empieza la respuesta, porque básicamente dice a Cuadri que es un pendejo, que no sabe cómo funcionan las tarifas. Chéquense cómo será. Esto sí se lo tengo que aplaudir al señor Salerno. Está muy buena. Ya luego patina, pero cómo abre la respuesta está genial. Muchas gracias por la pregunta. En este caso, la tarifación eso es un tema muy interesante. Por ejemplo, creo que una grande área de oportunidad sería como, a ver si, como lo han hecho en España, es que el pago de electricidad se pudiera dar ad persona, no por zona, no por consumo. En México nosotros pagamos dependiendo de cuánto consumimos, ¿no? Entonces, si yo no estoy mucho en la casa porque estoy en la oficina o ustedes, pues en su casa consuman muy poco. Pero a lo mejor hay personas que tienen menos recursos que tienen un consumo más alto porque están más en la casa o por lo que sea. Ahí básicamente le dijo, pues es obvio, cabrón, si consumes más, pues pagas más. Esta parte de la respuesta estuvo muy buena. Ya ahorita va a patinar y van a ver lo que le dice sobre las tarifas. ¿Qué pasa? Pasa que tú cuando pasas este nivel, este umbral que se establece la Comisión Reguladora de Energía, saltas de tarifa. Este es el caso de la tarifa DAC. O sea, es decir, tú saltas y se te multiplica casi por 5.
no tiene subsidio. Recordamos que la tarifa eléctrica está subsidiada al 70% más o menos y el costo es altísimo. ¿Qué pasa con las industrias? Con las industrias es completamente diferente, porque como su consumo se mide en megawatt hora, dependiendo de la industria, cuando llegan al megawatt hora pueden darse al suministro calificado y pueden contratar a CFE Suministro Calificado o a cualquier otro participante del mercado, el cual puede hacerle una oferta más competitiva. Por eso reducen sus costos. Por esto el mercado de generación es tan interesante. ¿Por qué? Porque tú pones a competir todo, repito, también CFE, suministro básico, suministro calificado, participa en esto, compran la energía y la venden a un precio más accesible, ya que transmisión, distribución y los costos son regulados, eso no se cambian. Ahora bien. O sea, vean cómo dijo, que otros generen, compran la energía y la revenden a buen precio, básicamente. O sea, generación, otra vez, dice, sí, GSF que genere, pero que genere poquito, ¿no? No que genere mucho, no, eso es para los privados. ¿Qué sería algo bueno que hacer? Pues cambiar un poco el sistema de tarifa para proteger a las personas de menos recursos. Entonces, no solo ver cuántos kilowatt horas tú haces, sino cuál es también tu poder adquisitivo. Porque si yo gasto 300 pesos al mes porque no estoy nunca en la casa, pero tengo un poder adquisitivo de 1 y una persona que está en la casa por las necesidades que sean, pero tiene un poder adquisitivo más bajo y gasta más, pues esta persona debería de pagar menos. En México no es así. En México digamos que es flat la tarifa dependiendo del consumo. Eso es una iniciativa interesante de protección del ciudadano. Ahí tenemos que ir. No es establecer si es CFE que manda a todos o no. No es eso. El punto es ver las áreas de oportunidad. Y repito una vez más, aquí nadie está en contra de CFE, nadie está representando, bueno, yo hablo por mí, nadie está representando las industrias. Lo que buscamos es ver cuáles son las áreas de oportunidad para que el mercado sea más competitivo a gran escala y dé las protecciones que se merecen a los ciudadanos de a pie, como lo llaman acá. Muchas gracias. O sea, nótense también cómo está aquí hablando otra vez del ciudadano, habla del pueblo, como para validar el discurso que trae, cuando en realidad pues la consigna es de ayuda a amarrar los contratos porque pues, ahí está tu comisión, chavos, así, siendo sinceros, ¿no? Entonces, después de todo este relajo, amigas y amigos, entonces vemos cómo traen al señor Salerno desde el foro, desde el Parlamento abierto, lo meten en la Cámara de Diputados, Contralínea publicó que hay 380 cabilderos funcionando de manera irregular, y no conformes con eso en los medios de comunicación, les dan espacio casi ilimitado para que digan cualquier tipo de sandez. Ahí estaba Carmen Aristegui, como dijo Elio Flores, dándole 1 hora a Santiago Krill y 15 minutos a los otros. Ya para terminar esta parte, vamos a ver cómo contestó Carmen Aristegui a propósito del tuit de Elio Flores y el comentario que hizo el presidente López Obrador en la conferencia matutina de prensa. Este país, el tuit que subió el maestro Elio Flores, en su absoluto derecho de subirlo, por supuesto, pues fue usado hoy por el presidente de la República en esto que vuelve a ser su decisión de atacar, agredir, tratar de desprestigiar a los periodistas críticos y a quienes estamos haciendo un trabajo que no les gusta al primer mandatario de este país. Y ya habremos de abordar más ampliamente en otras ocasiones este fenómeno, pero por pronto de todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas con el tuit del maestro Elio Flores, que como digo, en su derecho lo subió, y con la crítica que hizo respecto al tiempo que le dedicamos al asunto de la ley eléctrica y al tiempo que le dedicamos a la mesa. Si alguien lamentó que no tuviéramos tiempo suficiente para escuchar a los queridísimos Lorenzo, Fabricio y Ana Lidia, pues también fui yo. Sí, el problema, estimada Carmen, es que la ley se va a votar el próximo domingo y tu mesa va a ser hasta la próxima semana con estos personajes. Recordemos que las mesas en Aristegui sí se tienen diario, pero los analistas se van rolando y le tocan a un juego de 3 o 4 una vez por semana. Es decir, que Lorenzo, Fabricio y Ana Lilia, que iban a hablar en pro de la reforma eléctrica, antes de que se vote discuta y vote la reforma,
pues lo van a tener que hacer hasta la próxima semana, cuando ya se discutió y ya se votó y ya se sabrá si la reforma pasó o no pasó. El chiste, Carmen, es que lo hicieran ahorita, antes de la votación, antes de la discusión, no después. Para tiempo para seguir hablando con ellos, Ah. si ellos nos lo permiten, por supuesto, y los demás colaboradores de este espacio. Y bueno, pues hablar desde aquí, en este contexto tan enconado y en estos discursos de odio que se alientan, lamentablemente, en este país, desde aquí el más fuerte abrazo y la admiración al maestro Elio Flores. Nos vamos con esto. Buenos días. Hasta mañana. O sea, como quien dice, si no les gusta, chingó a su Mauser. Y ya. No, pues le salió re bien. Recordemos que la mesa de Lorenzo Meyer, Fabricio Mejía y Ana Lilia Pérez es la mesa más ecuánime, porque las otras 4, las de los otros días, esta es la mesa ahora verás, la del miércoles, la de ellos, pero las mesas de lunes, martes, jueves y viernes es de puro derechairo, puro derechairo metidos ahí. No, ya para que el señor Adreser, el señor Aguayo, pues ya sabemos quién es este señor. Creo que me parece que hasta el señor Lecona está metido ahí también. O sea, puro derechairo. El chiste ahorita era dar argumentos en pro y en contra antes de la discusión y de la votación. Y a Carmen Aristegui se le hizo fácil. Le damos 1 hora y cacho a Santiago Krill en contra de la reforma, que está despotricando, diciendo una sarta de estupidez, una sarta de mentiras, cuando allá aquí, con la ley en mano, con la información gubernamental en mano, ya demostramos que no van por energías sucias y por consecuencia no van contra el medio ambiente. No, pues el señor Krill sigue chinga y jode diciendo, no, es que van a afectar el medio ambiente. Así las cosas, amigas y amigos, con estos personajes que pues les da frío, les da mucho frío el debate de la reforma eléctrica en una igualdad de circunstancias, sinceramente.